visita, bienvenida, buenos días. Si hay un amigo, bienvenido. Muy buenos días para los niños. Bienvenidos, que estaban ahí juiciosos escuchando su historia. ¿Cuál era la historia que acabaron de escuchar? Lavatorio de los pies, servicios, sí señores. 11:21. La lectura bíblica la encontramos en Deuteronomios, el capítulo 30, el versículo 19, y decía, o dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora el Señor hace una apelación, ahí dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa fue la lectura bíblica. Esta lectura bíblica nos invita a pensar que los seres humanos estamos en un continuo tomar de decisiones, ¿cierto? Y el Señor nos muestra un camino de la vida y un camino de la muerte, que por obvias razones nosotros escogeríamos el de la vida, pero somos tan necios que a veces escogemos el camino que nos conduce a la muerte. Sin embargo, Dios hace como una exclamación, como una súplica: yo te recomiendo que escojas el de la vida para que sea beneficiado usted y toda su descendencia. Han pasado 3 minutos desde que empezamos, tomé la vocería en este lugar, y cualquiera hubiera podido levantarse e irse, pero decidieron quedarse, ¿cierto? Esto para reforzar que todos nosotros, que en cada momento estamos tomando decisiones, que Dios en esta mañana con esa lectura bíblica nos invita a que tomamos la mejor decisión. Dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero que terminan en la muerte, pero nosotros esperamos, con la ayuda de Dios, escoger el mejor de los caminos que conduce a la vida eterna. Inclinemos nuestro rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y por toda la eternidad. Bendito Dios, estamos en este lugar, un grupo de tus hijos reunidos, porque hemos decidido venir en esta mañana para aprender un poco más de tu palabra. Queremos, Señor, mediante un tema muy sencillo, compararnos, Señor, ponernos a prueba cada uno de nosotros de manera individual, para en esta mañana, Señor, sacar conclusiones, que es lo que es importante poner en práctica en nuestras vidas, lo que aprendamos. Muy sencillo, pero queremos sacar una ilustración, pero si no estás en medio de nosotros, quizás es difícil. Por eso queremos que tu Espíritu esté en medio de nosotros, para que nos acompañe, para que nos haga receptivos, para que podamos estar atentos al mensaje en esta mañana. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana, como yo los tengo acostumbrados, siempre será un tema sencillo, siempre será un tema que desde los niños hasta los grandes sea común para nosotros, pero que se pueda aplicar a nuestra vida, de modo que saquemos alguna enseñanza para nuestra vida personal. Entonces, les pregunto, ¿cuántos han escuchado hablar la historia del hijo pródigo? ¿Los niños han escuchado la historia del hijo pródigo? Los niños se me fueron. ¿Qué se hicieron los niños? Había bastante. Bueno, sin duda, todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo. Vamos a analizarla. Vamos a ir leyendo las 7 que vamos a tener nuestra Biblia abierta en el capítulo 15 de Lucas, durante toda estos minuticos que nos quedan, del capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando y vamos a ir cuestionándonos
y vamos a ir aplicando a nuestra vida lo que la palabra de Dios hoy quiere que se exprese para cada uno de nosotros. Es importante predicar la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana en los siguientes minutos. El versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Cuando el versículo 11 nos dice que un hombre tenía 2 hijos, se nos viene a la mente lo que a lo largo de la historia el Señor muestra: la puerta ancha, la puerta angosta, 2 puertas; camino ancho, camino angosto, 2 caminos; las ovejitas, los cabritos, 2 clases de animales; los salvados y los perdidos, 2 grupos diferentes. Y en la lección esta, como es una parábola, el Señor sigue en su línea instructiva para cada uno de nosotros, y dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió la herencia. El Señor es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor. La lectura bíblica nos dijo: escoge pues el camino de la vida. Pero si yo escojo el camino que lo hace entristecer a Él, Él simplemente se entristece, me sugiere, pero no me agarra y me trae, ¿cierto? El Espíritu Santo está ahí dispuesto para que en el momento que yo estire mi mano, Él me va a agarrar, porque es un Dios de amor. Pero así como el Padre, el registro no dice que empezó a discutir: no es que usted es el menor, no es que la herencia es cuando yo me muera, no es que ni su hermano mayor ha pedido, no. La lección dice que el hijo pidió la herencia, el hijo menor pidió la herencia, y el padre le repartió y se la dio. Importante entonces lo que nos deja este versículo 2, la libertad que tenemos. Pero la lectura bíblica dice: escoge pues la vida. Vamos a tener eso pendiente. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final. El hijo se sentía ahogado, se sentía retenido, se sentía cercado, fastidiado, y dijo: no, yo lo que quiero es libertad, yo quiero irme, voy a pedirle a mi papá. Y el papá le dijo: tenga. Y el registro dice: un poco después, juntándolo todo, se fue a una región, malgastó todo y vivía perdidamente. Ojo que puede ser esa la situación de muchos de nosotros, ¿cierto? A veces la iglesia se nos convierte en un conjunto de reglas: no haga, no diga, no mire, no escuche, ¿cierto? Y nos fastidia: no, es que ustedes no pueden bailar, es que ustedes no pueden ir al cine, es que ustedes no pueden tomar, es que ustedes, ¿cierto?, a ustedes les toca dar el diezmo, a ustedes el pastor les dice que tienen que, ¿cierto? Eso es común, eso el que diga que no lo ha escuchado o que no se ha relacionado, eso nos pasa, ¿cierto? Entonces a veces la iglesia la sentimos como una carga, la sentimos como que ahí no se puede ser libre. En esa situación estaba el hijo, y vio que ese camino le pareció derecho, pero ya alcanzamos a analizar un poquito de su final, hasta donde vamos. Vivió perdidamente. Perdidamente quiere decir, pues, lejos de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. Sin embargo, mientras hubo, quizás, no sabemos si su corazón sintió algo de, pues según el registro no parece. Él vivió mientras hubo dinero, amigos, todo vivió hasta donde llegó, pero toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Gastó desenfrenadamente, no invirtió, no hizo nada, gastó, saca, se acabó. Un día se dio cuenta que no había nada. Versículo 14. Cuando todo hubo malgastado,
Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora se dio cuenta, ¿cierto? Ya no tengo dinero, y cuando no hay dinero, pocos amigos quedan, ¿cierto? Cuando no hay dinero, es paradójico que en la tienda, en las tiendas muchas veces le fían más al que va a tomarse una cerveza que al que quiere una libra de arroz, ¿cierto? Pero sucede, así sucede en la vida real. Entonces, cuando él malgastó todo, cuando pasó toda la bonanza, quizás sin amigos, empezó a quedar, y el versículo 15 dice, y fue, esta versión dice así, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda a apacentar cerdos. ¿Alguna versión dice diferente? Porque la versión mía que dice, yo me imagino al hacendado por ahí en el lugar donde llegaba tal vez a la ciudad a comprar los insumos para su finca, y él ni siquiera le dijo, Señor, deme trabajo, sino como que se paró por ahí a esperar, a ver, como con miedo, como con pena, y de pronto el Señor le dijo, ¿usted qué? ¿Necesita algo? Y entonces él le diría, pues no tengo nada que hacer, no tengo nada que comer, y él le dijo, yo tengo ya una hacienda, necesito un cuidador de cerdos, usted dirá si se va conmigo. ¿Y qué opción le quedaba? Ninguna. Ahora, cuando ya estaba en el fondo, cualquier cosa es ganancia, ¿cierto? Ahí en ese momento cualquier cosa es ganancia. Espiritualmente nosotros también a veces tenemos que descender hasta pues espiritualmente y físicamente también a veces caemos, pero estamos en el ámbito espiritual, a veces espiritualmente dejamos de orar, dejamos de cantar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de estudiar la palabra de Dios mediante el folleto, no queremos saber nada. Y cuando estamos allá en el fondo, cuando ya estamos que puramente espiritualmente vamos a morir, cualquier cosa es ganancia. Dice la hermana Elena de Guay que una de las cosas que un judío, esta mañana estudiábamos los judíos y los gentiles, venimos estudiando eso en la lección, ¿cierto? El repudio que se le tenía a un gentil porque se creía que ese no merecía la salvación, y los judíos, empoderados con su orgullo, una de las cosas más difíciles era tener contacto con los animales impuros, en este caso con los cerdos, pero a este hombre hasta allá llegó. El versículo 16, voy a hacer un paréntesis aquí, para luego pasar al versículo 16. El registro del capítulo, el versículo 11 empieza diciendo que él tenía 2 hijos, y adelantándonos un poquito, saltando un poquito la historia, el un hijo era el menor, el rebelde, que quiso pedir su herencia, el que se fue y malgastó, y había el otro hijo que era el mayor, que él estaba en la casa, él no pidió su herencia, él siguió ahí, el hijo se fue y el otro se quedó. Si ustedes tuvieran que identificarse con uno de los 2 hijos, ¿con quién se identificarían? ¿Con el menor o con el mayor? ¿Con el menor? ¿Con el menor que pidió la herencia y se fue y se la malgastó? ¿O con el que siempre ha estado en la casa, con el papá? Con el que se fue. Con el que se fue, porque eso nos ha pasado a nosotros en la vida cristiana. Listo, dejamos el paréntesis ahí abierto. El versículo 16 continúa diciendo, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora viene la parte importante. Esto es la parte, en ese momento la parte física, hambre literal, no había quien le diera. Espiritualmente tiene una aplicación. La palabra de Dios dice que habrá un tiempo cuando la gente querrá que se le hable de la palabra de Dios, pero ya no hay tiempo para eso, ya el tiempo de gracia pasó, ¿cierto? Y aunque se quiera, aunque este muchacho había rechazado, ahora quería comer, materialmente hablando, pero espiritualmente también vendrá el momento en el que de pronto el vecino al que usted va y le toca, le dice, hay unas conferencias, ¿va a ir? Y le dice, no, ahorita no tengo tiempo. O que cuando lo ve que va a llegar, cierra la puerta, o que cuando le quiere dar un estudio no quiere. De pronto un día va a venir
venga, explíqueme por favor, y yo no sé cómo será que ya no se puede, pero el Señor dice que habrá un tiempo en el que ya no se podrá. Digamos, ya usted es el que dice, no, yo no tengo tiempo, ya no puedo, yo el tiempo de gracia ya pasó. Bueno, algo pasará, pero esa persona quedará con ganas de que se le predique y no se podrá. Entonces, cada cosa tiene su tiempo, a cada cosa le llega su momento. Y nosotros, hoy, en este momento, es la hora de tomar decisiones. Los 10 minutos aproximadamente que han pasado, 15 minutos que han pasado desde que yo empecé, ya pasaron. De esos no, ninguno de ustedes puede rescatar absolutamente nada, ni el minuto del que estoy hablando. Pero lo que está de aquí en adelante sí es tiempo para tomar decisiones, para hacer buenas decisiones, para escoger el camino de la vida. Y volviendo en sí, esta parte es importante. No importa dónde esté, no importa donde nosotros estemos, querido amigo, si hay un amigo, nosotros como cristianos, porque es más responsable, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces no se preocupe si ahorita usted se identifica con ese siervo que desperdició todo, espiritualmente hablando, botó por la borda los años de educación cristiana que le dio su papá, el culto que hacía su papá en las mañanas, el estudio en el Colegio Libertad, pero usted decidió abandonarlo y se fue. No se preocupe, porque eso ya pasó, eso está atrás, y todavía tengo tiempo hacia adelante. Entonces el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, mis hermanos, si usted hoy, alguno de ustedes hoy se siente que como que estamos lejos, hemos ido a una tierra extraña, hemos desgastado todo lo que teníamos y ahora queremos volver, es el momento de hacer un alto, de recapacitar, de volver en sí y de empezar a planear el retorno nuevamente. Me levantaré. Este versículo 17 y 18, él está allá todavía en la piara de cerdos, en la cochera, está ya echándole de comer a los cerdos, mirando lo que sobra, provocándole cogerlo todavía, pero está pensando. Y entonces él está tramando. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré, todavía está allá, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, mas tómame como uno de tus jornaleros. Ahora, este hijo pródigo, este hijo que desperdició las cosas, el texto lo está tratando de manera literal, proceso que iba a hacer, pero nosotros espiritualmente hablando sabemos que sí, debemos hablar con nuestro Dios, debemos contarle nuestros problemas, nuestras dificultades, debemos llevar nuestras dolencias, debemos llevar todo a Cristo, pero sabemos que cuando nosotros decidimos regresar, el Señor no nos tiene en cuenta todo lo que hicimos, no nos escucha no nos tiene en cuenta todo el repertorio que nosotros tengamos listo para decirle, sino que cuando nosotros hemos hecho una decisión de pedir perdón, el Señor dice que agarra nuestros pecados y los bota al fondo de la mar y no se acuerda nunca más de ellos. Entonces, así como este personaje, eso fue parte de su arrepentimiento. Ahora que yo tengo, ¿cómo voy a llegar a la casa? ¿Con qué cara voy a llegar a decirle a mi papá que aquí estoy otra vez? Mire, no tengo ni zapatos, no tengo buena ropa, ¿cómo voy a llegar yo? ¿Se imaginan él pensando cuando iba llegando tal vez al pueblo? Todos los que lo conocían, cuando estaba en ese lugar, él quizás ni trabajaba, era como un mayordomo, porque él le dice, yo me conformo con ser aunque sea un jornalero. Es decir, que no era un jornalero cuando salí de allá. Los hijos de los dueños de las haciendas generalmente andan a caballo, hoy en día andan en motocicletas, en los potreros, allá echando el ganado, andan en caballos, son los que mandan, son los que, ¿cierto? Entonces cuando él se fue no era cualquiera, porque el versículo 19 nos dice que él dice, yo me conformo, papá, si usted me recibe, solo con ser un jornalero, pero déjeme estar en su casa. Y más importante que reconocer que somos pecadores, que hemos caído, que hemos transgredido la ley de Dios, que somos
inmerecedores de la misericordia de Dios, hasta ahí podría quedarse el hijo pródigo y no hubiera logrado nada. Pero el versículo 20 da la parte importante. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, la vida cristiana está conformada por dos partes, es un contrato, un pacto que hacemos nosotros con Dios, y Dios hace su parte y nosotros hacemos la de nosotros. La parte de Cristo Jesús puso su broche en la cruz del Calvario al extender sus brazos para ser crucificado, y simbólicamente quedó con sus brazos, murió con sus brazos abiertos para recibirlo a usted y a mí en el momento que nosotros queramos volver, siempre y cuando exista la gracia, la puerta de la gracia abierta. Está Cristo disponible para recibirlo. Pero usted, así se vaya lo más lejos que le parezca, esté en la parte más profunda, en el pecado más grande, porque nosotros estratificamos los pecados, ¿cierto? Usted sabe que no es lo mismo decir ese señor asesinó, a decir ese señor no asesinó, decirle mentiras a la esposa. No es más santo el que dice mentiras que el otro es un asesino, ¿cierto? Nosotros le damos grados a los pecados, nos parece que uno es más grande que el otro, ¿cierto? Y un pecado tan sencillo como es la mentira, y hay un versículo que dice, ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, aunque nos parezca que sea muy grande el pecado y que Dios no nos perdona, tengamos en cuenta que todos los pecados son iguales. Así de que cuando yo me dedico a ser solo mentiroso, estoy tan lejos que el que ha sido un asesino en serio, porque a él le basta con decir, Señor, me levantaré, iré a mi Padre y le pediré perdón. A él le basta eso, y lo mismo necesito yo, lo mismo, levantarme y irme hacia donde está Dios. No importa que el uno se sienta más lejos y que el otro se sienta más cerca. A veces dicen que cuando uno llega al fondo tiene más oportunidades porque puede impulsarse otra vez hacia arriba. Cuando está ahí en el vacío flotando no tiene ni para echar ni para arriba ni para abajo, ¿cierto? Entonces cuando se siente más lejos quizás no importa, levántese, vaya a su Padre y Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Levantándose vino a su Padre, y ojo con esta parte del versículo. Imagínense al padre del hijo cuando el hijo se fue. ¿Será que volteó y se fue a hacer sus quehaceres? Cuando los hijos se van, ¿uno qué hace? Yo cuando mi hija a veces salgo por la ventana y me quedo mirando hasta que la veo que escupan en la esquina, ¿cierto? Pues yo no hago eso normalmente, no sé, de pronto ustedes sean. Pero imaginémonos al padre allá cuando el hijo le dijo, deme la parte, y un padre que los padres saben muchas cosas más que nosotros. Cuando el hijo le pidió y le dijo, me voy, el papá con tristeza le dijo, tenga, haga lo que quiera. Me imagino que le dijo, las puertas de esta casa están, como le dicen los papás a uno, las puertas de esta casa están abiertas para usted, cuando quiera puede venir. Y cuando el hijo se fue, volteó la espalda y se fue, el papá se quedó mirándolo hasta que deslumbró ya en la esquina. Y entonces él, son palabras mías, pero podemos imaginarlas, tal vez en la mañana se levantaba todos los días y echaba una miradita a ver si de pronto venía, y ya cuando se iba a acostar salía otra vez al lugar donde lo vio partir y miraba otra vez a ver si ya venía. Y de pronto un día salió él con su rutina a mirar y vio que su hijo venía ya a la distancia y lo reconoció. El espíritu de profecía dice que venía andrajoso, que su cara no se reconocía, estaba flaco, quizás sucio, pero su padre le reconoció. Fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amor de padre. El amor de Dios se compara con el amor de nuestros padres, ¿cierto? Porque es lo que nosotros tenemos aquí cerquita para hacer un paralelo y entender. Y el hijo le dijo, ahora el hijo había preparado un repertorio para decirle como nosotros, Señor, perdóneme porque soy un mentiroso, perdóneme porque yo prometo y no cumple, perdóneme porque yo el sábado no fui a la iglesia por quedarme en tal lado, perdóneme porque fui deshonesto, perdóneme. Así
porque Dios quiere que nosotros le contemos, ¿cierto? Dios sabe todo, pero Dios quiere que nosotros dediquemos tiempo para pedirle perdón por nuestros pecados. Y el hijo también dijo, yo tengo que llegar con algo para decir, para amortiguar lo que mi papá está pensando. Y entonces el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, se aprendió de memoria lo que estaba pensando allá. Y llegó y alcanzó a decirle eso. No alcanzó a decirle, tómame como uno de tus jornaleros. ¿Sí ven que no, la palabra de Dios no lo registra? Dice, pero el padre, cuando el hijo estaba ahí hablándole y diciéndole todas esas cosas, y él lo tenía abrazado, mientras que estaba abrazado por encima, le dijo a su siervo, vaya, consígase el vestido, traiga un anillo, traigan zapatos para cambiarlo, denle ropa nueva, traigan un ternero gordo porque vamos a reunirnos, vamos a regocijarnos, ¿cierto? Y el hijo, y el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestid, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed un becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahora, los que vieron llegar al hijo, allá por el camino, cabizbajo, andrajoso, con ropa sucia, si el hijo vuelve y sale después de, que ya tiene su ropa nueva, su anillo, sus zapatos, y sale con la frente en alto, muchos ya no lo conocen, muchos ya no lo reconocen, ¿cierto? ¿Qué tiene que haber cuando usted y yo estamos lejos de Cristo, o no lejos, pero separados de Él, y regresamos? ¿Será que tenemos que seguir siendo los mismos? Entonces yo digo, el problema mío es que yo trato mal a mi esposa. Voy a pedirle perdón a Dios. Dios, perdóneme, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros, y sigo tratando mal a mi esposa. Me acerqué, hubo cambio, se nota el cambio, tiene que haber cambio. El hijo, cuando llegó a donde el padre, en el instante, a los minuticos, salió transformado, ya era con buena ropa, ya era otra persona físicamente. Si nosotros decimos que vamos a Cristo, que vamos a hacer un cambio en nuestra vida, que de hoy en adelante voy a cambiar, pero sigo igual, si la gente no ve que yo cambio, pues seguiré con mis harapos. No, aunque el Padre me abrace y aunque me tenga ahí, yo no quise recibir la ropa limpia para poderme cambiar. Eso es lo que quiere decir esta parte. Padre, hagamos fiesta, vamos en hagamos fiesta, versículo 23. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En la casa, no porque quieran más al hijo 1 o al hijo 2 o al hijo 3, si hay 3 viviendo en la casa, si uno anuncia que va a venir, la mamá dice, vamos a hacer un almuercito especial porque va a venir, ¿cierto? No es porque lo quiera más, es que los otros están ahí compartiendo y todos van a compartir. Entonces, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Lo mismo sucede en el cielo, en las huestes celestiales, cuando una persona decide hacer la conversión. ¿Y qué es la conversión? Voy hacia allá, me convierto y empiezo a caminar en sentido contrario, una nueva vida. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Leíamos también en las lecciones pasadas que hay muertos vivientes, ¿cierto? Espiritualmente habemos muertos. Personas que andamos para allá, venimos, subimos, bajamos, pero espiritualmente estamos muertos. Y este hijo espiritualmente estaba muerto, pero en el caso, el padre literalmente cuando alguien se desaparece y no tenemos noticias, hay más zozobra que cuando decimos se murió esta persona, ¿cierto? Porque abrigamos la esperanza que algún día llegue. Un día amanecemos optimistas, ay, algún día va a llegar, nos han dicho que se ha muerto, va a llegar. Pero un día amanecemos con la cabeza para el otro lado y si está muerto, ¿dónde estará? ¿Qué me le harían? ¿Sería que lo mataron? ¿Cierto? Entonces él dice, mi hijo muerto era, yo creí que estaba muerto, pero no, está vivo. Y yo había dicho que se había perdido, pero no, apareció. Entonces es momento de regocijarnos, según dice la palabra. Ahora viene la otra parte.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Y qué dijo? ¡Ay, qué bendición! Hay fiesta en la casa. Tal vez sí, pero falta el versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó por qué era la música, por qué era el alboroto. Y entonces este muchacho le dijo: es tu hermano, que ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué había de malo? Regocijo de un padre porque su hijo volvió. ¿Qué hay de malo? Nosotros regresamos, nada. Nosotros regresamos y Dios nos recibe. Eso hizo el padre. Entonces, versículo 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando a primera vista nosotros leemos el texto, cuando a primera vista lo leemos, nosotros no queremos ser el hijo menor, no lo leemos, porque el hijo menor fue mala gente con el papá, incluso se fue y no le importó que su hermano le tocara quedarse solo mandando ahí en la finca, malgastó el dinero, derrochó todo, vivió como le dio la gana y después con toda la cachaza llegó a la casa a que lo recibieran. Entonces, si nosotros damos una leída superficial, diríamos: yo quiero ser el hijo mayor, porque el hijo mayor incluso le reclama: papá, yo he estado toda la vida aquí en la casa y usted a mí no me da nada, ¿cierto? Entonces se enojó, dice el versículo 28, el hijo mayor se enojó y no quería entrar, y salió su padre y le decía que entrara. Mas él respondiendo dijo: padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y toda mi casa es tuya, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este tu hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Queridos hermanos, tristemente habemos muchas personas, ojalá aquí no estemos, que vivimos toda la vida en el hogar, toda la vida en la iglesia, que participamos, ¿cierto? Participamos del servicio de canto, que tenemos cargo en la iglesia, pero vivimos toda la vida con un resentimiento, con algo guardado, lo hacemos para que mi papá no se ponga bravo, lo hacemos porque ya por inercia llegamos, y toda la vida nos la pasamos en la iglesia, nunca salimos. ¿Será que es posible obedecer la ley de Dios por miedo o por compromiso? Yo creo que sí es posible, ¿cierto? Creo que es posible no matar, no robar, amar a Dios, es posible incluso guardar el sábado mejor que cualquiera de nosotros, de 6 a 6, de puesta de sol a puesta de sol. Humanamente es posible, pero si tenemos en nuestra vida el sentimiento de allá estoy atrapado, allá no me dejan ser, allá me toca, a mí me tocó, esa fue la vida que me tocó, podemos pasar toda la vida dentro de la iglesia. La hermana Elena de Guay, en el Palabras de Vida del Gran Maestro, creo que dice: el final de la historia del hijo pródigo, al final, contando la historia, Jesús no dijo si el hijo había entrado o no había entrado, no dijo si se le pasó el mal genio o no se le pasó el mal genio. Voy a buscarlo por acá, lo traía la cita, a ver si logro decirla con las propias palabras. Dice: se logró que el hermano, esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página, bueno, dice 1644, no sé si tiene tantas páginas. Se logró que el hermano mayor viviera su propio espíritu vil y desagradecido. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu desagradecido. Una pregunta:
llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando. Queridos hermanos, porque esta puede ser la historia suya y la historia mía, el Señor no cerró la historia diciendo, y este hijo entró y se regocijó en la fiesta, pero tampoco dijo, y este hijo se quedó afuera y no hay esperanza para él, porque este final se lo da a usted y se lo doy yo a la historia del hijo pródigo. Por eso el Señor dejó ahí en stand-by, como decimos nosotros, y usted decide si toma el camino de la vida o el camino de la muerte, como decía la lectura bíblica. Entonces, no importa dónde estemos, mis hermanos, aún hay esperanza, ¿cierto? El Señor no dijo el hijo mayor se salvó ni el hijo mayor se perdió, porque esa historia en su vida y en mi vida la vamos a cerrar ustedes y yo, teniendo en cuenta que aún hoy hay esperanza, que no importa hasta donde hayamos ido, siempre hay esperanza, pero hay que tener en cuenta que un día se va a acabar el tiempo de oportunidad para llegar a los brazos de nuestro Dios. Mis hermanos, es una historia sencilla, que muchas veces tal vez la hemos estudiado, que muchas veces la hemos leído, que muchas veces la hemos compartido, pero es bueno aplicarla a nuestra vida y traerla de manera sencilla como una explicación aplicable a nuestra vida en el día de hoy, porque lo que nosotros estamos viviendo es eso, la vida de una persona que se aleja, la vida de una persona que vive todos los días en la iglesia, pero que paradójicamente tiene más problemas, que como hemos dicho, no está ni arriba ni está abajo, no está ni arriba para colgarse y subir, ni está abajo para impulsar. Esto de estar en la mitad y se siente que como que está en una zona de confort, ahí me puedo quedar, pero es momento de tomar decisiones. Que el Señor pueda bendecirnos en este resto de sábado y que podamos aplicar a nuestras vidas lo que sea aplicable según esta parábola que hemos acabado de estudiar. Vamos a terminar con el himno 296, comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy.